Buenas tardes, ya estamos otra vez en nuestra salita cultural y en esta última emisión de la semana, siempre para el viernes me gusta dejarle un buen sabor. El programa de hoy viene siendo como esa luz que necesitábamos en la oscuridad, porque la cultura nos ha salvado en toda esta etapa pandémica, porque la cultura nos ha vuelto a demostrar que es posible seguir viviendo. Santi Spíritus, que parece dormida, Santi Spíritus, que ha tenido que pasar por semanas y semanas de tanto silencio, se animó, claro, con las medidas higiénico-sanitarias debidas, se animó con el rodaje de una producción que proviene del Colgado. Y usted dirá, ¿el Colgado? Pero esa no es la cafetería que está en el Boulevard. Sí, pero el Colgado tiene un proyecto de audiovisuales que es muy, pero muy interesante. Ya hubo un primer rodaje el año pasado, ¿se acuerda? Cuando vino Coralita Veloz, ¿se acuerda? Y este año, los muchachos del Colgado, todo un equipo prestigioso de producción, ha traído también una nueva producción de la que estaremos conversando en varias oportunidades. Un primer programa hoy y quizás la semana que viene conversaré con los actores más jóvenes. Hoy, las consagradas que han estado acompañando el proyecto. Quédese conmigo durante los siguientes 27 minutos y ya verá de quiénes se trata. Carlita, ¿sí? Mi corazón, ábreme para contarte lo que me pasó. Ay, Ave María Purísima, todavía tengo la carne de gallina. ¿Qué pasó? Dime qué fue. ¿Cómo me pongo? Mira, estoy temblando, Carla, estoy temblando. Acabo de despertarme y tuve un sueño. Bueno, una pesadilla. Se me apareció un negro en mi cuarto, a los pies de mi cama, con un saco y me llamaba con una voz que me decía, Coca. Coca, quería meterme en el saco. ¿Te das cuenta, Carla? En el saco. Ay, lo veía clarito, coño, tan clarito que me parecía real. Oye, ¿tú no tendrás 2 cucharaditas de café que me regales? Porque hoy estoy... Es que hoy vino el del gas. Niña, pero qué manera de tomar café ese hombre. Entre todo el que para aquí y todo el que para allá, me acabó con todo el café del mes. Y yo no pienso pegar un ojo esta noche. ¿Qué va? Dios me libre de quedarme dormida. Y si se me aparece ese negro otra vez, yo nunca he sido cobarde, pero esta vez creí que me iba a morir del susto. Dame un vaso de agua, anda. ¿Tú sabes una cosa? Eso fue alguien que me hizo una brujería, porque ¿qué otra cosa puede ser que una brujería? Yo quisiera saber, chica, quién me quiere hacer daño a mí. A mí, que no me meto con nadie. No sé, cuando yo lo digo, la calle está. Que la gente se ha vuelto mala, egoísta, envidiosa. Esa es la carencia, hija. La carencia que acaba con la paciencia de cualquiera. Oye, ¿tu frigidaire sí que es fría? Si te sacas la lotería deberías de vendérmelo. A precio de vecina, claro. Tú sabes cómo yo vivo aquí. Y si tú te vas para el norte, allá no te van a faltar los frigidaires. Oye, ¿y de tu madre qué se sabe? Ay, tú no sabes cómo la extraño. Pero ella hizo muy bien en irse. A esto ya no se hubiera acostumbrado nunca. ¿Qué va? Tu madre siempre vivió muy bien, niña, con toda su finura y su voz de soprano. Era una fiera. Debe estar hecho una tobra. Tenía un do de pechola muy cabrona. Cuando hable con ella no le dejes de dar saludos míos. Y si necesitas algo, ya sabes dónde me tienes. Ah, y gracias por todo, mi corazón. Tú eres una santa. Gracias al director del programa por dejarnos disfrutar de este fragmento de la película Nada. Una de las protagonistas nos está acompañando en esta emisión. Ni estoy teniendo un sueño, ni mucho menos es una pesadilla. Yo sé que habla, lo hace de manera muy rápida, con un sentido del humor increíble, y para mí es un gusto, y para usted también, yo lo sé, porque es coterráneo mío, espirituano también, que Paula Lee esté en Santi Spíritus. Dice que con Nasobuco nadie la conoció, apenas. Nos vuelve a visitar Laura de la Uz también, que ya ha estado en nuestra salita cultural, y el responsable de que hayan venido, Abdel Martínez, quien asumió la dirección de este rodaje del que vamos a estar conversando en la tarde de hoy. Gracias por estar, gracias de verdad. ¿Me ibas a decir algo? No, que muchas gracias a ustedes por invitarnos. Oh, para nosotros es un placer, de verdad. Y ahora, a mí me gusta, Paula, siempre que vengo al programa, antes hago como a veces cuando me estoy preparando, digo, ¿qué le gustaría saber a los espirituanos de las actrices, los actores que visitan
tan efímeramente la provincia, me pongo en la piel de ellos. Y hace una semana exactamente, mi mamá en casa me decía, óyeme, pero muy bueno estará lo que van a grabar cuando ellas, artistas de primer nivel, decidieron venir en tiempos de pandemia y en el tiempo en que Santi Spíritus también tiene una situación más delicada. ¿Tenía razón mi mamá? Bueno, en parte sí, Ajá. pero realmente valía la pena venir, Exacto. aún en medio de la pandemia, porque siempre no se te da la oportunidad de que una persona escriba un guión, que es un guión que es su sueño de hacer realidad, y que piense en ti para que se lo realice. Sí. Eso es... Que lo haga pensando en usted. Exacto. Así ocurrió, Abdel, cuando Exactamente, pensaste sí. el análogo imperfecto. Es así, ¿verdad, no? El análogo imperfecto. Cuéntame cómo sueñas la historia, cómo la piensas y cómo quedan incluidas Laura y Paula en ese sueño o proyecto, en fin. Bueno, el proceso de la escritura de un guión es muy difícil de explicar. Sí. Por lo menos el que vivo yo. Sí. ¿no? Claro, cada quien vive Sí, su... cada cual vive su historia, Su ¿no? historia. Y por supuesto la mía, que toma mucho de mi propia realidad. La idea surgió sencillamente porque hay un personaje que, o sea, yo me llamo Abdel, ¿bien? Ajá. Y yo quise partir de mí mismo, pero en una versión femenina. Y dije, pues de Abdel hacemos Adela. Ya. Y luego de a partir de Adela surgieron otra serie de ideas, referencias a Lorca y a la casa de Bernarda Alba. Ah, tiene varios referentes. Sí, y entonces construí un sistema básico de personajes, y cuando yo tuve en la cabeza más o menos qué lugar tenía cada uno, todavía no había escrito ni un texto del guión, yo decía, esta es Laura de la U y esta es Pablo Ali. Ojalá. Sí, en ese momento, O sea, ojalá. Entonces, desde la primera escritura del proyecto, pues primero, por supuesto, contacté a las actrices, Sí. les hice llegar el guión, Ajá. me dijeron, bueno, echa a andar la maquinaria a ver si logras que algún tipo de financiamiento, el guión nos interesa, y bueno, pues así fue que logramos también en parte por tenerlas a ellas comprometidas, Ujú. o al menos solidarizadas con el proyecto, Que la maquinaria funcione. que la maquinaria caminara un poquito y entonces fuera posible hacer el corto. Ujú. Porque por supuesto tener estas dos actrices como parte involucradas en un proyecto es una garantía de que por lo menos esa parte va a estar al máximo nivel. Y entonces, ¿Cuál pues, es la así fue. historia que narra el análogo imperfecto? ¿Se lo van a dejar a Yo se lo Abdel? dejaría a los personajes. Ajá. A lo mejor la visión de estos dos personajes que son tan importantes toda la historia, durante la historia. Adela y Doña Alba, o sea, como los nombres lorquianos, Ya. a lo mejor ayudan a contar un poco qué historias cuentan y cuánto tienen de importante estas historias para entendernos nosotros y nuestra sociedad y la vida que estamos viviendo. Y lo que somos, y sobre todo lo que son las mujeres en este caso, porque eso fue yo en mi vida personal estoy asumiendo un rol, por ejemplo, que normalmente asumen las mujeres. Sí, yo sé. Entonces, pues entiendo muy bien que lo doloroso y lo difícil que es. Y bueno, rara vez nos toca a los hombres hacerlo. A veces lo que cogen es un pellizquito del asunto. Exactamente, Es así. un leve roce. Esa es la realidad. Y entonces, bueno, me dije, bueno, para que toque más es mejor contarlo desde una perspectiva femenina, para que abarque más personas, para que se entienda mejor las dificultades de una cosa y de esta situación. Y bueno, el reto de asumirlo desde la comedia, porque de todo, o sea, es una forma, una manera de la que tenemos para sobrevivir, reír, el encontrarla Sí. todo una arista cómica. Ajá. Entonces, el corto pienso que saldrá con esa arista cómica, está garantizada, Sí. pero también con ese trasfondo dramático que tiene la situación que cuenta. Qué bueno que hablaste del humor, porque yo pensaba, ahorita yo dije, la cultura nos salva, pero el humor también nos salva. A mí me encanta el humor, no el que recibo, sino el que yo logro hacer. Mis compañeros de estudio decían que yo tenía una vis cómica y yo sentía que cuando los hacía reír, yo me sentía muy bien. En el caso de las actrices que tengo conmigo hoy en la salita cultural,
vamos a decir, qué sensaciones les causa cuando hacen un rodaje de este tipo que tiene humor? Que yo creo que Paula siempre le ha tocado de algún modo, ¿no? Bueno, mira, yo realmente te digo, lo que más me gusta del humor es la tragicomedia, que yo creo que este cuento, esta historia, está un poco dentro de ese género de la tragicomedia. Ya. Yo nunca en la vida me he propuesto hacer humor, jamás. Yo hago un personaje. Lo que pasa es que si está escrito con humor, sale el humor, claro. Pero el humor hay que hacerlo en serio. Es un personaje, este personaje es un personaje trágico. Usted es Doña Alba en Sí. el corto. Es un personaje trágico, porque llegar a esa edad y sentir que estás perdiendo la memoria y los recuerdos y todas esas cosas es muy trágico. Pero la situación es la que resulta graciosa, ¿no? Ya. Y yo la verdad es que jamás en la vida, ni aún en Punto G, que era un programa cómico por excelencia, Sí. yo me planteaba, no, un personaje. Usted era la doctora Matriz, Sí, y ya, y ya. y punto. Y de ahí salía Y lo yo otro. creo que es muy importante esta historia en este momento, que en Cuba, que este es un país que está envejecido, Totalmente. y que ahí, aún después de tantos y tantos años, luchar contra los prejuicios, contra los tabús, seguimos teniendo prejuicios contra las mujeres, Sí. y yo creo que es importante hablar de eso. Porque por ahí también viene la historia. Algo que no es cotidiano en Cuba como en otros países, como es el maltrato a la mujer, no solamente físico, sino el maltrato mental, espiritual. Que duele mucho más, digo yo. Es más grave que el otro. Que duele mucho más. Y Adela, ¿quién es Adela en el análogo imperfecto? Bueno, Adela, como bien decía Abdel, Adela es la que carga con toda la responsabilidad sobre sus hombros, ¿no? La responsabilidad del cuidado de su madre, de la educación de una hija adolescente y de la carga económica que supone Esas dos cuestiones. llevar y llevar una casa también. Sí. Entonces, bueno, pues es, digamos, un poco la que lleva el conflicto de toda la situación, ¿no? Del corto en general. Y me llama mucho la atención, me parece espectacular además que Abdel haya tenido la capacidad de transponer ese personaje desde lo masculino, o sea, desde su vivencia como hombre, y que haya tenido incluso la deferencia y esa visión crítica de la realidad, ¿no? De decir, no, la voy a poner en una mujer, porque en una mujer pesa más y porque es lo que generalmente sucede. Nosotras las mujeres, sobre todo cuando llegamos a esta edad, es una edad en la que, bueno, siempre nos toca tener el cuidado de nuestros padres, Sí. de algún familiar siempre, a veces somos madres solteras, a veces tenemos, no sé, nos quedamos sin trabajo, o sea, empezamos a confrontar una serie de O debemos situaciones. dejar el trabajo para irnos a O cuidar a debemos dejar el nuestros padres. trabajo para cuidar a nuestros padres, efectivamente. Que es muy duro. Entonces es un momento en la vida en que la mujer todavía está plena para aportar a la sociedad y sin embargo en muchísimas ocasiones se ve este desarrollo tronchado por ser cuidadora. Entonces yo creo que el corto puede servir de llamado a la sociedad, al Estado, a nuestros gobiernos, ¿no? de crear plataformas de apoyo a la mujer en este sentido, ¿no? A las mujeres que se tienen que quedar en casa para asumir el cuidado de los mayores en una sociedad, como bien decía Paula, tan envejecida como la de Cuba, ¿no? Claro que sí. Yo les iba a preguntar también, ahora que dices el corto, yo sé que el corto como corto en sí lleva una mayor condensación quizás de las ideas que quiero transmitir, e incluso las escenas tienen que ser bien puntuales porque no voy a tener el tiempo para regodearme como en una película. Desde el punto de vista de los actores, ¿qué atractivos tiene este género, un cortometraje? Bueno, yo siempre digo que el corto es como el cuento en la literatura, ¿no? Exacto.
Entonces, a mí siempre me ha llamado mucho la atención. No hay oportunidades para varios finales, hay un final que tiene que ser rotundo. Exactamente, y cuentas con una determinada cantidad muy pequeña de oportunidades para plantear el personaje, plantear la situación, plantear su desarrollo y su desenlace. Y bueno, como espectadora también me encantan los cortos. He estado en varios jurados además de cortos y me fascinan porque es una habilidad de síntesis, ¿no? Que de síntesis caminan poética, con el tiempo que estamos viviendo también. Que hay que tener. No sé para Paula cómo ha sido su visión. Yo he hecho muchísimos cortos, la verdad. ¿Verdad? En la escuela de cine, en los jóvenes. Eso de trabajar con jóvenes te iba a decir, sí. Los realizadores jóvenes, por lo regular, hacen cortos. Uno por un problema de recursos, que lleva menos recursos, de logística. Aunque más esfuerzo. Más esfuerzo por lo que decía ella. En un poco tiempo hay que dar lo que tú das en hora y media, lo tienes que hacer en 40 minutos o en 30. Pero en este caso de este corto, yo creo... Ahora, es que se me vino a la mente, ahora no lo había pensado antes, con lo que estamos hablando, que está muy bien, como muy bien expresado las situaciones para que la gente entienda qué es lo que está pasando y llegue a una conclusión, aunque al final no tiene un final, bueno, no voy a hablar de eso ahorita. Dice Abdel que te estás pasando ya. Está muy emocionada ya. Pero te deja una reflexión sobre la vida y sobre el amor que le tienes que tener a esas personas, porque a mí me pasó en mi vida real. Sí. Mi mamá murió hace unos 10 años con 98 años y yo la cuidé todo el tiempo. Y paralelamente, seguro usted trabajó y todo. No, yo trabajaba. En activo todo el tiempo. Porque además mi mamá vivía en Pinar del Río, en Candelaria, y yo vivía en La Habana. Oiga eso. Y tenía que estar de aquí a trabajar, iba, y es duro, es difícil. Es difícil. Es difícil la situación. Sí. Pero el amor por tu madre y por tu familia te lleva a enfrentarte a esos problemas. A hacer concesiones. Como yo le decía a Laurita, que y en muchos casos porque no te queda más remedio. Sí, exacto. Hay que asumirlo tú, cuando independientemente del amor y de que tú quieres estar presente. En muchísimos casos las cuando mujeres, somos como hablábamos ahorita, hijos, nos vemos muy solas en esos cuidados. Sí, cuando somos únicos hijos o cuando en la economía sentimos que no la podemos dividir también en un cuidador. Exacto. Y tenemos que ser nosotros mismos los cuidadores, y hay historias muy tristes, hay otras muy alentadoras. Ahora que el cubano ha tenido que hacer más colas, he conversado con muchas personas y está la que está allí en su cola, pero tiene una persona en casa que está esperando. Y todas esas personas merecen que desde la cultura, desde el audiovisual, digo yo, encuentren un camino, encuentren que no están solos. Bueno, yo me inspiré en una amiga que está viviendo una situación así. ¿Tuviste tu referente cercano? Sí, es una gran amiga mía, en realidad vivimos el día a día por teléfono y viendo a ver, oye, ¿qué conseguiste tú en el agro y qué consiguió la otra y en qué la puedo ayudar? Y la verdad es que quiero dedicarle este trabajo a ella, a Somi. Es una gran amiga mía y está viviendo un momento fuerte, delicado como cuidadora. Fuerte. Exacto. Y muchas veces también yo pienso que ahora en Cuba sí se está haciendo, pero hay que pensar también no en ese que estamos cuidando, sino en el cuidador. Esa persona que cuando definitivamente tiene la ausencia ya, murió, falleció el ser querido, ¿cómo queda? Tiene que reconstruirse desde cero. Y a veces no lo logra del todo. Exacto. Y a veces no lo logra del todo. También. Es un momento incluso la reinserción social de esas personas es muy difícil. Muy difícil. Después que no trabajó nunca, te sientes como una vaca en un cine, llevabas mucho tiempo en casa sin arreglarte tu cabello, no sé. Por ahí viene la cosa. También formar, o sea, sin por poner un tronchando tu realización, creo yo, ¿no? Que es lo más importante, que de pronto se ve tronchada toda tu vida y cuando desaparece el objeto, o sea, la persona a la que tú has cuidado, a la que tú le has dedicado tantos años de tu vida, unos más, unas mujeres más, otras menos, pero te sientes, bueno, es un síndrome, ¿no? De hecho, ahí...
Yo creo que escogiste un tema de mucho trigo, porque mira cómo nos hemos ido del audiovisual a la vida real, a la sociología, a la realidad, porque definitivamente el audiovisual refleja la realidad. Tú sabes, Abdel, que la gente también se debe estar preguntando, me vuelvo a poner en la piel de ellos, porque vengo siendo como una mediadora, ¿cómo nosotros vamos a disfrutar de las producciones El Colgado? ¿Dónde? ¿Cómo? Yo sé que ahora viene un proceso largo de edición, de montaje, en fin, Bueno, muy el lindo proceso también. no siempre tiene que ser muy largo, o sea, tiene la longitud que permite la vida cotidiana que estamos Exacto. llevando. En el caso del corto Guerra, el que filmamos el año pasado con Giovanni González y Corolita Veló, no ha podido terminarse de postproducir. Ya. La pandemia no ayuda. No. En provincia no se encuentra formas de darle acabado a este tipo de audiovisuales. Sí. Hay que buscarlos en La Habana. Te tienes que mover y no has podido. No, no hay manera de hacerlo en este momento. Vamos a ver qué nos esperan en los próximos meses, vamos a ver si las vacunas, vamos a ver qué va a pasar, y entonces podremos tener un horizonte más claro sobre cuándo podremos terminar estos cortos, porque lo que sí está claro es que los queremos terminar lo mejor posible, como Dios manda, en la medida de nuestras posibilidades. Claro. Hoy estábamos comentando para los periodistas de la radio, Sí. le estaba comentando yo que nosotros en esto estamos aprendiendo, somos principiantes. Ay, pero o qué sea, rico es esa parte de la vida, de ser no, principiante y aprendiz supuesto. todo el tiempo. Y de traerte estas estrellas para que sean tus maestras. Sí. O sea, eso es un lujazo. Sí, les iba a preguntar por el rodaje en sí. Yo sé que han sido días intensos, están súper cansadas porque como aquel que dice acabaron de grabar Pasamos ahorita. toda la noche rodando hasta Yo la vi mañana. fotos del rodaje y de ese trabajo en equipo, del trabajo de mesa, quizás estaban allí todavía en procesos de ensayo, y les quería preguntar por esa experiencia también con estos jóvenes, con el que atendía las luces, con Abdel, que veo que tiene muy claro además lo que quería de ustedes. Arriba, Laurita, Paula. Bueno, mira, lo más lindo que pasó en A ver, el corto mira. es ese amor que ponían todos esos jóvenes. Y yo le preguntaba a los muchachos, ¿y tú eres...? Me dice, no, yo soy maquillista de tal lado, yo estoy cooperando. Y el otro, todos tenían otras cosas y estaban ahí con tanto amor por eso que Entrega. estaban haciendo, que es realmente increíble. Si todo en la vida se hiciera con ese amor y con esa pasión que trabajaban esos muchachos, las cosas saldrían mucho mejores, la verdad. Sí, es verdad. Es sobre todo el amor. Sí. Es lo que hay que ponerle Porque a todo. ahorita yo le comentaba a las que nos estaban haciendo una entrevista de la radio, que es mejor trabajar con artistas que no tengan mucha técnica que con técnicos que no sean artistas. Qué contradicción. Porque el artista lo pone todo Sí. y el técnico nada más que pone su técnica. Me refiero a la técnica, no de un técnico como tal. Sí. Me refiero que yo como actriz tengo una técnica, él como director tiene su técnica, el de luces tiene su técnica, ¿no? Pero hay otras dosis que se necesitan. exactamente, lo más importante es la pasión que tú pongas en el trabajo que tú estás realizando. Ay, a lo mejor alguien se ha preguntado, ¿habían trabajado juntas ya? Sí. Sí. Sí, habíamos trabajado en El Cuerno de la Abundancia, Ah, verdad. en la película de Ana, y también estuvimos en Punto G una vez fueron, ¿te acuerdas? Punto G. Punto Yo fui G. una vez que me tocó con Omar Frank. Omar Franco, nos divertimos mucho. Y también en la novela para el año que viene. Lo que pasa es que no hemos coincidido tanto, porque El Cuerno de la Abundancia, Paula formaba parte de otro núcleo familiar. Exacto. Diferente recuerdo. al mío, y después en la película de Ana tuvimos algunas escenas, varias, pero es la primera vez que estamos más unidas, tiempo en escena juntas. y ella y yo, y además también el trasladarte a una provincia pues te hace compartir mucho más tiempo juntas, vivimos cerca. Qué bien. Y eso y este trabajo nos ha acercado muchísimo, y creo que es de las cosas que más le tengo que agradecer. Pues ahora, a Abdel, ahora está haberme incluida en el acercado, equipo Paula. de Paula. ¿Qué conseguiste en el agro? Ahora, ya estamos en eso ya. Tú sabes que ahora mismo nosotros a veces empezamos a hablar y yo digo, ella debía ser hija mía de verdad, Bueno, pues mira. porque tenemos tantos puntos Tenemos de muchas contacto. cosas, Qué cosa, Sí. qué Sí. bueno. ¿Viste cuántas cosas buenas ha traído la producción? Tú sabes, Lauri, que ahora que hablas de
de la película de Ana. Irela Bravo ha hecho como un recordatorio de algunos fragmentos de programas interesantes, y el otro día estuvo Juliet hablando de la película de Ana y hablando de que no le gustaba verse. Y de que cuando lo fueron a estrenar, tú fuiste con ella y tú le preguntabas, ¿y qué te pareció? ¿Y qué? Tratabas de intercambiar, y ella estaba como, dice que no le gusta verse, pero tenía muy buenos, habló de los recuerdos que tenía de la película de Ana. Sí, dime. A propósito de Julien, envió un mensaje de voz al rodaje para desearnos mucho éxito. También perfecto. lo hizo, por supuesto, Coralita Veló, que quedó siendo amiga incondicional de Colgado Film Café. No, y ya a ti no te va a caber gente en el Colgado Films Café. Y a mí se me acabó el tiempo. Ay, qué pena, porque Sí. yo estaba empolladísima. Y yo también, porque con Laurita ya sí había podido conversar, estuvimos en un programa juntas divinamente y con su esposo también, pero yo quiero manifestarle mi admiración, las gracias por todos los buenos momentos que nos ha hecho pasar a los espirituanos. Yo soy guajirita de aquí, imagínese usted, Paula Ali en Santi Espíritu. La verdad, estoy soñando con ese programa hace muchísimos días. Yo quisiera haber nacido en Santi Espíritu, Ah. porque me gusta mucho. Vamos a cambiar, a mí me encanta la capital. No, yo te lo puedo cambiar por Candelaria. Bueno, pues me voy a quedar en Santo Espíritu. Oye, me ha sido magnífico, de verdad, la hemos pasado súper bien. Éxitos con el rodaje del corto, estaremos al tanto también, y tenemos deuda con los actores más jóvenes. No me queda tiempo para nada, solo para decirle que se cuide todo el fin de semana, porque mientras más no lo hagamos, más rápido saldremos, y Abdel va a lograr terminar esta y tantas producciones y tantos sueños. Usted también debe tener sus sueños. Vamos a tratar de arreglarlo todo de modo tal que seamos más felices. Le espero el lunes otra vez en mi salita cultural. Cabemos todos los que amamos la cultura. Hasta entonces. La plaza amaneció con luz de sol en sus farolas, y en la avenida un viento azul. Manos se juntaron en la calle y las aceras, la voz se hizo multitud. Balcones y portales se hacen eco de banderas, un tiempo nuevo abraza el porvenir. Multicolor la marcha de gigantes que se empeñan, Semilla imprescindible en su raíz. Mambisa y sobre